Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de algo que está pasando justo en el corazón de la inteligencia artificial, una especie de choque inevitable contra lo que llaman el muro de la memoria. Los procesadores de IA son potentísimos, pero es como si intentaran absorber datos a través de una pajita. La memoria tradicional simplemente no da abasto. Y justo en ese choque tenemos dos tecnologías, casi dos filosofías compitiendo. Por un lado, la memoria de alto ancho de banda, la HBM, que es la reina de la IA. Y por el otro, la memoria de siempre, la que tenemos en casa, la GDDR y DDR, que, ojo, no se ha quedado quieta para nada. Exacto. Y esto no es solo una comparación de velocidades, para nada. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de sus arquitecturas, de la guerra de manufactura que hay detrás y sobre todo de cómo esto nos afecta a nivel de precios. Para esta exploración nos basamos en un informe estratégico que junta análisis técnicos, datos de mercado y la visión de gente que sabe, como el divulgador Nate Gentile. El objetivo es claro. Queremos entender por qué la HBM es, digamos, el motor de la IA. Y también por qué no la vamos a ver pronto en una PC de escritorio. Y lo más importante, cómo esa demanda brutal por la HBM está indirectamente encareciendo los componentes que todos usamos. Muy bien, pues empecemos. Para entender la diferencia, hay una analogía en una de las fuentes que me parece genial. Describe a la memoria GDDR, la de las tarjetas gráficas, como un coche de Fórmula 1. Va a toda velocidad, pero en una carretera de un solo carril. Sí. Y la HBM, en cambio, es una flota de camiones de carga en una autopista de 1024 carriles. Es una analogía perfecta. Va directo al punto clave. No es solo velocidad, es el ancho de banda. Y lo que hay detrás, la ingeniería para construir esa autopista, es fascinante. La HBM es una arquitectura tridimensional. O sea, en lugar de poner los chips uno al lado del otro, los apilan, como un rascacielos. Ah, claro, uno encima de otro. Exacto. Cada piso de ese rascacielos es un die, un chip, y se conectan entre sí con miles de túneles verticales que atraviesan el silicio. Se llaman TSVs. Y de ahí salen los 1024 carriles de la autopista, ¿no? De todos esos túneles. Precisamente. Eso es lo que permite ese bus de datos tan masivo. La HBM3E tiene un bus de 1024 bits. Para que nos hagamos una idea, una GDDR7 de gama alta tiene 32 bits. ¡Wow! La densidad de conexión es pero tan alta, que no puede soldarla a una placa normal. Necesita una base especial, un interposer de silicio, que es como un puente microscópico que une la memoria y la GPU en un solo paquete. Es lo que se conoce como empaquetado 2.5D. Entendido. Entonces, si la HBM es un rascacielos, ¿cómo hace el Fórmula 1, la GDDR, para ir tan rápido en su carril único? Ah, pues ahí está la astucia del diseño 2D. GDDR7 sabe que su carril es estrecho, así que se enfoca en meter la máxima cantidad de información posible en cada momento. Usa una tecnología de señalización avanzada que se llama PMM3. PMM3. Sí, modulación de amplitud de pulso de 3 niveles. En lugar del sistema binario de siempre, que manda un 0 o un 1, PMM3 usa 3 niveles de voltaje. Eso le permite, digamos, empaquetar 1,5 bit de información en cada ciclo, en vez de solo uno. Aumenta la velocidad efectiva sin cambiar la estructura. Y me imagino que es mucho más barato. Muchísimo más barato. Al ser plana, no necesita ni el apilamiento 3D ni los interposers, que son carísimos. Y al final, estas dos arquitecturas tan distintas nos dan cifras que son, casi incomparables. HBM3E moviendo más de 1 terabyte por segundo. Más de 1.2 terabytes, sí. Y GDDR7, que es rapidísima para lo que es, se queda en unos 148 gigabytes por segundo. La diferencia de escala es brutal. Es que son dos caminos evolutivos totalmente distintos. Uno busca caudal masivo y el otro velocidad de respuesta instantánea. De acuerdo, el diseño queda claro. Pero ahora viene la parte que, para mí, es la más interesante de la historia. Porque elegir una u otra no es solo un debate técnico.
Es una auténtica guerra de manufactura que se está librando en Corea del Sur entre, bueno, los tres gigantes. SK Hynix, Samsung y un poco más atrás, Micron. Así es. Y fíjate que el campo de batalla es algo que podría sonar trivial: el pegamento. El método que usan para unir las capas de memoria ha definido quién es el líder del recado. Hablemos del líder entonces, SK Hynix. Son los que le venden la HBM a NVIDIA para sus chips H100, y su secreto se llama MRMove. El proceso MRMove es una maravilla. En lugar de usar una película adhesiva sólida, como si fuera una cinta de doble cara microscópica, ellos apilan los chips y después inyectan un epoxi líquido que fluye y se mete por absolutamente todos los huecos. O sea, ¿lo rellenan todo después de armarlo? Exacto. Y esto tiene dos ventajas gigantes. La primera es que el líquido disipa el calor mucho mejor que una película sólida. Y eso es vital en una torre de 12 chips a pleno rendimiento. Y la segunda es que el proceso ejerce menos presión sobre los chips, menos estrés mecánico. Esto aumenta muchísimo la tasa de éxito, lo que en la industria llaman el yield. Un momento. ¿Me estás diciendo que el dominio de un mercado de miles de millones de dólares, el de la IA, depende de si usas un pegamento líquido o una cinta adhesiva? Suena casi demasiado simple. Suena simple, pero las consecuencias son enormes. En la fabricación de algo tan complejo, donde apilas 12 capas de silicio que tienen que estar alineadas a la perfección, la tasa de éxito lo es todo. Si tu método te da un 95% de éxito y el de la competencia un 80%, no solo produces más, sino que tu costo por unidad es menor y tu producto es más fiable. ¿Y Samsung qué método usaba? Samsung apostó por un método más tradicional llamado TSCSN, que básicamente es el de la cinta adhesiva. Se une con calor y presión. Y eso les ha dado problemas, por lo que entiendo. Les ha dado bastantes desafíos, sobre todo al intentar apilar 12 capas o más. Los informes dicen que los primeros lotes de Samsung no pasaban las pruebas térmicas de NVIDIA, justo por problemas de disipación y por microfisuras que causaba la presión. Y eso le dio a SK Hynix una ventaja de casi un año en el mercado más potente. Increíble. Es que un detalle de producción puede cambiarlo todo. Bueno, volvamos al rendimiento. Si la HBM es una autopista de 1024 carriles, ¿no debería ser mejor en todo? ¿Por qué seguimos usando GDDR para los videojuegos? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva a lo que las fuentes llaman la paradoja de la latencia. La latencia es el tiempo de respuesta, ¿no? Exacto. A ver, usemos una analogía. Imagina una biblioteca. La memoria GDDR es como un corredor súper rápido que puede ir a cualquier estante y traerte un libro en 10 segundos. La memoria HBM, en cambio, es un equipo de 100 personas con carritos. Pueden traerte una sección entera de la biblioteca, 1000 libros a la vez, pero tardan un minuto en empezar a moverse. Ah, ya veo. Si solo necesito un libro urgente, el corredor es mucho más rápido. Exacto. Y un videojuego funciona así. Pide una textura de aquí, un modelo 3D de allá. Son miles de peticiones pequeñas, rápidas y aleatorias. Para eso, la baja latencia inicial de GDDR es mejor. Pero si vas a entrenar una IA, no pides un libro, pides la sección entera de historia. Ahí, el corredor se pasaría semanas yendo y viniendo. El equipo de 100 personas, aunque tardó un minuto en arrancar, es infinitamente más eficiente para mover ese volumen de datos. La herramienta adecuada para el trabajo adecuado, entonces. Así es. Y supongo que hay otro factor clave para los centros de datos, que es la energía. Claro. Y en eso la HBM gana por goleada. Es pura física. HBM consume unos 2.5 picojoules por cada bit que mueve. GDDR6X, que es de gama alta, consume 4.2. ¿Y por qué esa diferencia? Por la distancia. En un sistema HBM, los datos viajan milímetros sobre el interposer para llegar a la GPU. En un sistema GDDR, viajan centímetros por la placa. Mover la señal eléctrica por una distancia mayor requiere más voltaje. Y más voltaje es más consumo y más calor. En un solo chip no parece mucho, pero en 10.000 de ellos funcionando 24/7, la diferencia en la factura de la luz es de millones. De acuerdo, la ventaja técnica es innegable, pero ahora mi cartera tiene una pregunta. Si la HBM es tan increíble, ¿por qué no está en mi tarjeta gráfica? ¿Por qué no la vemos en todas partes? Por una sola razón, pero es una razón aplastante: el costo.
Y no es que sea un poco más cara, es un mundo de diferencia. Para empezar, el costo por gigabyte de los propios chips HBM es de 3 a 5 veces mayor que el de GDDR, solo por la complejidad de apilarlos. Pero eso solo es el principio del gasto. Claro, falta sumar la base de silicio esa, el interposer. Exacto. Y no es nada barato. Ese puente de silicio y el proceso para unirlo todo, una tecnología de TSMC que se llama CoWoS, añade cientos de dólares al costo de cada chip. Dicen que en una GPU NVIDIA H100 que cuesta $40,000, una parte enorme de ese precio es solo la memoria HBM y su empaquetado. Es imposible meter eso en una tarjeta de $1,600 para el consumidor. Y esto nos lleva a lo que Nate Gentile y otros han llamado la crisis de la RAM. ¿Cómo puede ser que esta tecnología carísima para servidores esté afectando el precio de la memoria que yo compro? Es el clásico efecto dominó en la cadena de suministro. Los fabricantes como SK Hynix ven que la demanda de HBM para la IA es infinita y los márgenes de beneficios son muchísimo más altos que con la memoria DDR5 que usamos en las PCs. O sea, están canibalizando su propia producción. Esa es la palabra exacta, canibalización. Están cambiando líneas de producción que antes hacían DDR5 para que ahora hagan HBM. Y eso reduce la oferta de DDR5 en el mercado. Claro, reduce la oferta de DDR5 y también de memoria NAND, la de los SSDs, porque a veces comparten maquinaria. Y si la oferta baja y la demanda sigue igual o sube, pues los precios suben. Así que el boom de la IA está haciendo, directamente, que mi próxima actualización de RAM o mi nuevo SSD sea más caro. De forma indirecta, pero muy real, sí. Un kit de 32 GB de DDR5 que hace un año costaba, digamos, $90, hoy se acerca a los 120. Y los analistas culpan en gran parte a la canibalización por la HBM. Bueno, después de todo este análisis, queda claro que esto no es una carrera por ver quién es más rápido y ya. Es una especialización total. Esa es la conclusión, sí. La HBM es el combustible de cohete para la IA y la supercomputación. Ahí su costo se justifica totalmente. Mientras tanto, GDDR y DDR seguirán siendo las reinas del consumo masivo y los videojuegos. Su equilibrio entre costo, integración y latencia es a día de hoy imbatible para ese sector. Y hemos visto que la innovación a veces no está en el diseño, sino en algo tan básico como el pegamento. Esa batalla entre SK Hynix y Samsung es un caso de estudio. Totalmente. Y al final, el impacto lo sentimos todos, no porque vayamos a comprar HBM, sino porque su éxito está inflando el precio de la memoria que sí compramos. Vamos hacia un mundo con memoria estratificada. HBM en la nube para los grandes cerebros de IA y GDDR cada vez más veloz aquí, en nuestros dispositivos. Exactamente. Es un panorama fascinante. Y mirando un poco más allá, el informe termina con una idea que me dejó pensando bastante. Sí, es sobre el futuro, sobre el próximo estándar, HBM4. Ya no se trata solo de apilar más memoria o hacerla más rápida. La propuesta es un cambio de paradigma, poder integrar lógica, unidades de procesamiento, en la base de la propia pila de memoria. Procesamiento dentro de la memoria. Exacto. Se llama procesamiento en memoria. Imagina que la memoria pueda hacer cálculos sencillos por sí misma, sin tener que mover los datos hasta el procesador principal. Si eso ocurre, ¿qué significaría para la arquitectura fundamental de las computadoras que lleva vigente más de 70 años? La línea que separa el procesador de la memoria, por primera vez, podría empezar a borrarse.